de todos los poderes. De alta preocupación. Por eso nosotros aquí no se habla de nada, aquí pasa, se cae un pedazo. Lo más grave que en términos democráticos pudiera estar acaeciendo es este tema. Claro. La justicia, sin justicia no tenemos nada. No tenemos sistema de consecuencias, no tenemos seguridad jurídica, no tenemos inversión extranjera que no esté en un estado ¿Y quién va a traer 100 millones de dólares para que lo juzgue una jueza que se puede vender por 300.000 pesos? Bueno, a propósito de esa observación que tú haces, ya quienes están contratando desde fuera en República Dominicana en trabajo ya en ese nivel, salen del ámbito en su contrato, del ámbito de la justicia, y lo que se plantean es una cláusula arbitral para que un juez, en este caso que consientan las partes, sean quienes le conozcan o le juzguen fuera de la justicia ordinaria, porque no se creen esto. Entonces, por eso yo digo y tiene toda la razón. Esto es objeto, totalmente. Tienen toda la razón. Esas son cláusulas prácticamente aquí en República Dominicana que son un estándar. Esas cláusulas de que no son los jueces, sino que es en el ámbito arbitral por fuera, que se someten a una jurisdicción X en el ámbito privado para solucionar cualquier diferendo. Nosotros hemos planteado que aquí urge una gran cumbre del sector jurídico, del sector social, de la clase política, para verificar todo esto, el ámbito presupuestal, la profilaxis que se tiene que hacer a lo interno, pero sobre todo, la parte nodal que tú lo habías observado en principio, que es el tema político. Hay que sacar la política del Poder Judicial, que incluye naturalmente, que incluye para el tema de lucha contra la corrupción, independizar lo que es la labor y la función del Ministerio Público. Eso es urgente. Estamos de acuerdo. Que no sea un funcionario político. Señores, aquí más que pacto eléctrico, pacto fiscal, pacto educativo, esos ejercicios retóricos que se vienen observando y dando, aquí lo que se impone es esa necesidad, convocar esa gran cumbre. Si nosotros advertimos o vemos, señores, la gravedad de lo que estamos hablando. Pero yo lo que percibo... Y ahí vemos el tema de que siempre hablamos, Homero y yo, de la intención. O sea, vemos cómo muchos de los que actúan correctamente lo hacen movido por las intenciones incorrectas. Entonces, se supone que la justicia debe primar por encima de todo, que yo no debo querer beneficiar a alguien o tomar una actitud de voy a condenar a alguien porque eso políticamente me beneficia. Muy grave lo que tú estás planteando, porque es una realidad que nos da en la cara todos los días, a diario lo vemos, de que hemos convertido en una especie de laboratorio social el accionar del normal, ordinario del país, supeditado al tema político. Hemos convertido esto en una especie de ajedrez, donde no es lo que conviene, sino lo que conviene al tema político, no al país, no ese alto interés que debió primar en todo accionar político, que es el bienestar colectivo. Ya no, la política se ha corporativizado en la República Dominicana y todo es alrededor de esto. Y lo grande es que esto se va entronizando, señores, como una especie de cultura, que la gente hasta sin advertirlo, sin verlo, se va integrando y va participando de todo este escenario. Somos un gran laboratorio social, lamentablemente. A mí hay un tema que me preocupa y es la actitud de indiferencia, de negligencia, de pereza si se quiere, de ese liderazgo político, me refiero a todo el liderazgo político, corresponsable en ese deterioro de la justicia, y están mirando para otro lado. No es suficientemente escandaloso esto para producir una especie de mea culpa, explicación, orientar, porque ayer, por ejemplo, el discurso del presidente de la República en Finjus, que era un discurso de autodefensa, que hablaba de los avances de la transparencia, pero puede hablarse de avance de la transparencia cuando a días de un escándalo de esta proporción. Mira, ciertamente hay algunos avances. Lo que pasa es que son avances a nivel estructural, que no se advierten, no se sienten. Te lo puedo expresar. Más que avances son giros. O sea, porque a veces tú te mueves. En consonancia con el orden internacional hay algunos compromisos que viene observando y que ha asumido la República Dominicana, por ejemplo, la Alianza de Gobierno Abierto, en donde se estarían dando, en razón de unos compromisos, algunos temas que tendrían un impacto a mediano, corto y largo plazo. Ese sería el problema, y el impacto posiblemente no se sentiría. Por ejemplo, a nivel de contrataciones públicas hay un portal transaccional de todas las compras públicas que concentra. Se está trabajando también en
te lo digo porque nosotros nos encargamos o participamos de la ponderación, de la evaluación de todo eso que está haciendo el gobierno de cara a compromisos que tenemos en el orden internacional como Trajano Potentini y como Fundación Justicia y Transparencia. Y ciertamente en ese ámbito se vienen dando algunos avances que hay que observar, que hay que reconocer. Ahora, lo que tú no concretas, lo que tú no verificas todavía, por esa estructura que lamentablemente está supeditada al poder político, Ministerio Público y eventualmente los mismos jueces, lo que tú no ves es la voluntad política de afrontar ya lo que sería el tema de impunidad con todas sus consecuencias, sobre todo la parte política. Te voy a puntualizar este simple hecho. Se aprobó en el 2014 una ley nueva de declaración jurada de patrimonio. Que era parte de esos compromisos del gobierno abierto. Correcto, porque hay lo que se llama una revolución o el avance normativo, el del papel, que yo siempre he dicho, somos Suiza. En papel, en acuerdo, somos Suiza. El problema es lo que podría un jurista de tipificar como, en materia constitucional, la constitución efectiva o las normas efectivas, que son las que se cumplen. Y ahí somos Haití. Somos Haití. Esa declaración jurada de patrimonio, la Cámara de Cuentas ha informado que 2.815 funcionarios al día de hoy, vencido el plazo, no han depositado su declaración jurada de patrimonio y nadie dice nada. Y la ley es bien clara. La sanción va desde amonestación hasta la pérdida del cargo y hasta sanciones de tipo penal. Y nadie dice nada. Bueno, entonces me hablan a mí de una sociedad transparente. Cuando un funcionario dice, no, yo no voy a decir lo que yo tengo. O uno no quiere decir lo que no tiene. Entonces, ¿qué transparencia es esa? Mira, ciertamente, no comparto contigo el de que nadie dice nada. Nosotros hemos dicho mucho en el tema de la ley de declaración. Mi nadie va dirigido al poder. Ya. No a la sociedad, porque yo digo muchísimas cosas, perfecto, pero yo no cuento. Perfecto, a una respuesta oficial en relación al tema, contundente. El nadie oficial. Mira, esta ley, la 314-11 sobre declaración jurada de patrimonio, por demás uno de los compromisos de gobierno abierto, en el marco de ese plan que asume el Estado dominicano, que fue observado posteriormente, gracias a Dios se contó con esto, porque además también en los términos del artículo 140 y siguiente de la Constitución Dominicana, de la nueva Constitución del 2010, aruñada ahora con un aspecto puro y simple de restablecimiento de la reelección, esta Constitución trajo consigo esa necesidad de esta ley de declaración jurada de bienes, incluso con ribetes supremos. Tenemos ahí la ley, le encargan a Cámara de Cuentas que sea el órgano rector de hacerla cumplir, que lamentablemente ha demostrado que no está en capacidad de exigir en la medida que tiene que hacerlo para que esto sea observado y se le dé cumplimiento, porque Cámara de Cuentas debió por sí sola accionar con actos, con sometimiento. Tuvimos nosotros en principio que meterle un acto de alguacil tendente a un amparo para que rompiera esa inercia, y ahí es donde el famoso listado se remite en aquella oportunidad, en la primera oportunidad, a la Procuraduría General de la República. Dimos un seguimiento, hicimos las exigencias, volvió el tema de nuevo al tapete sin que tuviera ninguna consecuencia y hubo que llevar un segundo listado donde el Procurador General de la República, y lo que se tuvieron fue dando una serie de explicaciones. Pero más aún, lo más grave de esto, que resalta de nuevo sin que tenga ninguna consecuencia, y de ahí que es un tema de institucionalidad, de cumplimiento, de observación, como tú dices, de esa legislación moderna que nos pone a nivel de los países más avanzados. Chulísima cuando uno la lee. Entonces ahí vemos entonces cómo no, ni en uno ni en otro sentido, porque no es solamente el funcionario que estaba en la ampliación del espectro de esta ley, que ya incluía una cantidad de funcionarios. No era que no habían prestado, era que quienes estaban anteriormente no estaban previstos, no estaban contemplados. Cuando entra la nueva disposición, los encargados de compra y una serie de funcionarios tenían que prestar, y es lo que no se ha podido lograr. Y eso hubiese bastado con una circular con consecuencias. Exactamente. Para todo el mundo, que es un tema que tendremos nosotros que seguir exigiendo. Que la ley, a mí me gusta por eso, porque es la única ley de las últimas aprobadas que tiene dientes y que tiene garras.
tiene sanciones. Sí, sí. Lo que pasa es que hasta 10 años. Hasta 10 años. Al final todo tiene sanciones. Sí. El tema es la aplicación de esas sanciones de parte de las autoridades pertinentes, porque para todo hay consecuencias. Lo más grave de, aquí hay alguna que no le lo más grave de esta ley es que tampoco quienes están saliendo, que tienen la obligación de prestarla, tampoco no han están dicho cumpliendo. nada. Nosotros enviamos, por ejemplo, a Cámara de Cuentas, en virtud de la ley de acceso a la información pública y en el monitoreo y seguimiento constante que hacemos, la verificación si los últimos funcionarios que habían sido removidos de su cargo la habían presentado, el de la OISOE, el de INAPA y el del IDECO, y ninguno todavía la han llevado. Y hay unos plazos. Y es claro, hay unos plazos que se cumplieron ya, y no solamente que se cumplieron, sino que Cámara de Cuentas, en vez de ese lamento constante y permanentemente, porque no quieren, parece que chocar ni pelear con la clase política, debió haber producido pero mira, un sometimiento directo. Eso es verdad. Si el procurador no quiere, bueno, hágalo. Pero un por lo apoderamiento menos directo. yo disculpo moderadamente a la Cámara de Cuentas porque ha echado cierto pleito, al que yo no disculpo al Ministerio Público que la tiene ahí engavetada, el listado, que no ha depurado y no ha accionado, y ahora dijeron que iban a establecer, a iniciar una acción motivacional. Oye eso. Sí. Y yo digo, pero que la ley no contempla motivación. Claro, la ley lo que contempla es sanción si usted la viola. Claro sí, la ley. Yo no tengo que decirte a ti, mira Lorena, a tu declaración. No, motivarte a hacer tu declaración con dignidad es parte de tus deberes. Una sanción o decisión no conocida. No, sí, salió publicado. Se están coordinando esfuerzos para establecer acciones de motivación a los funcionarios, o sea, como a que hagan su declaración. Pero que una jornada de concientización que no es nada cívica. No, me imagino que algo que les motive a ellos a cumplir con sus deberes, pero eso es una locura. Una locura. Entonces, eso es tu deber. Yo no te tengo que motivar para cumplir con tus deberes. Eso es una irresponsabilidad. Entonces, es lo que yo digo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de transparencia cuando algo tan fundamental, elemental, es que si usted me nombra hoy, yo tengo que decirle a la sociedad, mire, yo entro a esta posición con 10 pesos. Y cuando usted me quita, yo tengo que decirle a la sociedad, mire, yo entré con 10 pesos y salgo con 5, porque esa es otra cosa de este país. El único país donde usted entra con unos activos y sale con los activos multiplicados, ganando 75,000 pesos mensuales en República Dominicana. Cualquier funcionario, recuerdo Alan Greenspan, que estuvo en la Reserva Federal por todos los años del mundo, y era un corredor de bolsa exitoso, que vendió todo su patrimonio para poder ir a la función pública, lo aparcó. Cuando él termina, se había empobrecido en un 40%, que es lo lógico. Si usted no está haciendo negocio y usted lo que está ganando un sueldo bajo, obviamente que su patrimonio tiene que sufrir, pero aquí no. Aquí usted entra con 10 pesos y sale con 36,000 millones de pesos, campante, y usted dice que usted es un triunfador, que usted es un genio, que Dios le por 4 años de servicio público. Por eso es que ese instrumento que se llama declaración jurada de bienes es tan fundamental, es la herramienta de mayor efectividad siempre y cuando se haga esa especie de auditoría social, esa especie de verificación de cuál ha sido tu incremento, cuál no ha sido. Exactamente. O sea, esa investigación y de ese seguimiento tiene como función la Cámara de Cuentas de la República Dominicana de encargarse. Eso si esto le ha quedado grande, por eso te digo, es el órgano rector, es el que tiene que velar, es el que tiene que exigir el cumplimiento de esta ley. Estamos de acuerdo. Por eso es un tema, evidentemente, persecución es justicia, es Ministerio Público. Pero ante esa inercia, ante esa irresponsabilidad del Ministerio Público, haga un apoderamiento directo. No ha hecho nada. Ponga el ejemplo. Cámara de Cuentas no lo ha hecho. Porque la Cámara de Cuentas te dice, doña Lisa, pero yo mandé 54 auditorías, por lo menos te dicen, yo mandé 54 auditorías. Claro, o sea, denuncien la realidad que hay dentro de la institución, lo que pasa es que al final eso no se queda en absolutamente nada. Pero es un órgano que habrá que estudiarlo, que habrá que reinventarlo, que habrá que refundarlo, la Cámara de Cuentas. Hay que reinventar todo. Gracias por decirlo tú, porque a mí me acusan de pesimista, de que sí o qué, porque yo creo que hay que sentarse. No, pero reinventarse es una cualidad positiva, una actitud positiva. Así que yo lo veo. O sea, hay que o sea, poner millaje en cero, yo digo, y reordenar todo esto, es lo que yo digo. Miren, yo digo esto de Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas es el órgano precisamente desde fuera quien tiene que supervisar, verificar y velar por el buen uso de los recursos públicos. Es el que está fuera, apartado, el que tiene autonomía presupuestaria, el que tiene inamovilidad en el periodo constitucional que le corresponde.
y Cámara de Cuentas, para que tengamos una idea, no está ni siquiera auditando el 10% de toda la labor de gobierno. Entonces, es infuncional. Si nosotros vemos yo hacía un cálculo y una auditoría de Cámara de Cuentas salía como en 10 millones de pesos. Sí, una oportunidad. Hay grandes deficiencias. Entonces tienen que tener más recursos, tienen que estar más tecnificados, tiene que haber una labor continua. Claro. Ni siquiera es una muestra representativa lo que toman, lo que cogen para verificar dónde puede o no estar dando. La corrupción va muy adelante. Entonces, yo voy a hacer una pregunta a usted que conoce todo el escenario político y judicial, porque sabemos que están bastante mezclados. O sea, ¿cree posible que haya una evolución, una reinvención del sistema judicial y en cuánto tiempo?